Hola jóvenes, espero que todos se encuentren muy bien y en esta ocasión pues quiero felicitarlos porque ya ayer todos enviaron pues, el comentario que teníamos pendiente de la clase de inicio de enzimas, ¿cierto? Que consistía pues en lo que eran las generalidades bioquímicas de qué era una enzima, qué tipos de enzima habían, cómo se comportaban algunas de estas enzimas ante las variaciones de temperatura y pH, ¿cierto? Cómo se podían clasificar según las reacciones que catalizaran, ¿verdad? También podríamos ver cómo sería ese modelo de unión con la enzima de sustrato y ustedes me hicieron unos comentarios pues bastante interesantes. Uno de esos comentarios también que me llamó mucho la atención fue un grupo que me habló sobre lo que, por ejemplo, de que las concentraciones del sustrato y de los productos me iban a alterar la función o digamos que la actividad de esta enzima. Y eso es algo totalmente cierto que se ve, por ejemplo, en lo que son las vías metabólicas. Por ejemplo, en la glucólisis, en el segundo paso de la glucólisis, si mal no estoy en el momento, el sustrato de una de estas enzimas, ¿cierto? Las altas concentraciones de este sustrato me la van a ¿qué? Me la van a activar. Mientras que altas concentraciones de un producto me la van a, ¿qué? A inactivar. Digamos, si ya yo tengo mucho producto formado a partir de esa enzima, ese mismo producto a la larga va a tener una relación inhibitoria con esta. ¿Para qué? Para que no se me siga formando tanto ese producto. Entonces, en la clase de hoy, pues en este video que les estoy mostrando, vamos a aterrizar algunos conceptos de esos de enzimas, ya lo que es a la parte clínica, ¿verdad? Pero ojo que lo primero que vamos a hacer es hablar sobre bilirrubinas. ¿Por qué vamos a hablar de bilirrubinas? ¿Será que las bilirrubinas son una enzima? No son una enzima. Las bilirrubinas no tienen nada que ver con una enzima, son un compuesto totalmente diferente. Pero se hace necesario que hablemos de las bilirrubinas porque ellas también van a servir como marcadores, ¿cierto? Marcadores bioquímicos en ciertas patologías. Por ejemplo, en una hepatitis nosotros vamos a hablar de las enzimas hepáticas, pero también necesitaremos estar hablando de quién, de las bilirrubinas. Y por eso vamos a ver ahorita lo que son las bilirrubinas y posteriormente vemos las enzimas de importancia clínica. También les estaré compartiendo un documento en el que ya ustedes pueden pues, revisar con mayor detalle cada una de estas cosas que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar haciendo un recorderis por allá de lo que es hematología, ¿cierto? Recordemos nosotros que la molécula de hemoglobina, ¿verdad? Se va a componer inicialmente de ¿qué? De 4 globinas. Y aquí recordamos lo que vimos en la clase pasada. Vemos la hemoglobina, digamos que como una proteína con estructura cuaternaria conformada por 4 cadenas, ¿cierto? 2 cadenas alfa y 2 cadenas betas. ¿Cadenas de qué? De globinas, que según la conformación que tienen, la podemos estar viendo como si fueran, digamos que una estructura terciaria, ¿verdad? De tipo globular. A su vez, esas globinas tienen algo muy importante, ¿cierto? Que en su núcleo, en su centro, van a tener lo que se llama el grupo ¿qué? El grupo hemo, ¿cierto? Por eso se llama hemoglobina. Van a tener el grupo hemo. Que a la larga en ese grupo hemo, en su centro, es donde se va a encontrar el ¿qué? Las moléculas de hierro. Que ese hierro va a ser el que se va a encontrar unido al oxígeno y al dióxido de carbono. Pero esto, ¿qué queremos saber aquí? Hombre, nosotros necesitamos saber que luego de que de pronto, por ejemplo, un glóbulo rojo ya vivió sus 20 días, ¿cierto? Y en el recambio natural de ese glóbulo rojo, ¿cierto? Este al ser lisado, ¿verdad? Y a ser, digamos que digerido, ese componente de la hemoglobina se va a ¿qué? A su vez también se va a ¿qué? Se va a degradar, se va a metabolizar de cierto modo. Entonces, por un lado tenemos lo que son, se nos va las globinas por un lado y nos queda ¿qué? Nos queda los grupos hemo, ¿verdad? Y esos grupos hemo, ¿verdad? Vamos a ver por acá adelante. No lo tengo por aquí. Déjense lo muestro. Entonces, ese grupo hemo, a su vez,
Químicamente, ¿qué viene siendo esto? Hombre, esto se le llama un anillo tetrapirrólico. Vean que se encuentra, digamos que se encuentra cerrado sobre sí mismo. Entonces esto sí sirve, esto le ocurre un proceso en el cual se le va a extraer el hierro, ¿verdad? La molécula de hierro que va a ir para las reservas de hierro del organismo, y digamos que esa molécula va a sufrir un proceso en el que se va a abrir, ¿verdad? De acuerdo, entonces nosotros a partir de esto, pues sin irnos tanto en la minucia, ¿verdad? Podemos decir que la degradación del grupo hemo, ¿verdad? Que viene de la molécula de hemoglobina, ¿verdad? Me va a generar ¿qué? Me va a generar un compuesto que se llama bilirrubina. De acuerdo, entonces aquí nosotros podemos llegar a una primera conclusión, que a partir de la degradación del grupo hemo vamos a llegar a ¿qué? A la formación de bilirrubina. ¿Que esto tiene un proceso? Sí tiene un proceso, que se da por allá, por ejemplo, por los macrófagos del vaso, que inicialmente se convierte en biliverdina, que después es un proceso de oxidación que se genera NAD, y eso, esa parte de pronto no nos corresponde ahora. Ahora yo quiero que ustedes pues tengan presente de que hay una relación directa, ¿verdad?, entre la degradación del hemo y la formación de ¿quién? De bilirrubina. Por tanto, si yo les digo a ustedes qué pasará con la formación de bilirrubina, de esta bilirrubina que nosotros tenemos aquí, si un paciente tiene una anemia, por ejemplo una anemia hemolítica, ¿qué me dirían ustedes? Hombre, lo ideal es que si yo tengo una anemia hemolítica, tengo un paciente en el que hay una destrucción masiva de glóbulos rojos, ¿cierto? Si tengo una destrucción masiva de glóbulos rojos, ¿estoy qué? Estoy liberando hemoglobina, ¿verdad?, al medio. Y si yo estoy liberando hemoglobina al medio, esa hemoglobina se va a ¿qué? Se va a degradar, se va a metabolizar. Producto de esa, digamos, de la división entre las globinas, obtengo ¿qué? El grupo hemo. Porque recordemos que tengo en las globinas, yo tengo ¿qué? Una molécula de hemo que me forma esa estructura cuaternaria. Y ese hemo a su vez se me va convirtiendo en ¿qué? En bilirrubina. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se encontraría esa bilirrubina en un paciente con anemias hemolíticas? Entonces se encontraría ¿cómo? Se encontraría aumentada, ¿cierto? Aumentada más de lo normal, porque normalmente pues es lógico que un paciente tenga ciertas concentraciones de bilirrubina en su sangre, y eso pues será un número de manera normal, que esa bilirrubina no debe pasar de 1 o de 1.2. Pero ya en condiciones patológicas ya esos valores van a subir. Ojo, no estoy diciendo que una persona normalmente no haya bilirrubina, sí hay bilirrubina, sino que esta se aumenta en condiciones patológicas. Bien, les recuerdo que de pronto cualquier duda que tengan con esto, pues me pueden preguntar, y lo ideal es que me pregunten. Entonces, jóvenes, aquí siguiendo pues con el metabolismo de la bilirrubina, de lo que son las bilirrubinas, bueno, nos encontramos ya esto de la hemoglobina, ya lo vimos que se transforma se degrada en globinas y en el hemo. Entonces, aquí haciendo un poquito más específico, este grupo hemo, ¿verdad? El grupo hemo que hablamos anteriormente, con la ayuda de una enzima que se llama hemooxigenasa, ¿cierto? Hemooxigenasa va a degradar ese grupo en biliverdina, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Y esa otra enzima que tenemos que se llama biliverdina reductasa me va a transformar que esa biliverdina me la va a reducir y me la va a formar en bilirrubina, ¿verdad? En bilirrubina. Pero vamos a ver que esa bilirrubina tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de esta bilirrubina que se forma inicialmente? ¿Que se forma ¿dónde? Que se forma en el vaso, en las células reticuloendoteliales. Va a tener la particularidad de que no es soluble en agua, ¿cierto? O sea, es que hidrófoba. O sea, es únicamente soluble en ¿qué? Soluble en lípidos, ¿cierto? Y como nosotros sabemos que el plasma, ¿verdad? El plasma es una matriz acuosa, como lo hemos visto en clases anteriores. ¿Qué va a suceder? Hombre, va a suceder de que para que esa bilirrubina pueda ser transportada, ¿verdad?, se tiene que unir a un transportador. ¿Y cuál viene siendo ese transportador? Ese transportador viene siendo la albúmina, así como nosotros lo vemos en la imagen.
la bilirrubina, ¿verdad? Que viene acá del proceso este que ya les dije de transformación de las globinas en el hemo, la biliverdina, la bilirrubina, ¿verdad? Ese producto final se tiene que unir obligatoriamente ¿a quién? A la albúmina para que pueda ser transportado. Ya les dije el por qué. ¿Por qué se tiene que unir? Hombre, porque esa bilirrubina no es soluble en matrices acuosas, o sea que es hidrófoba, ¿cierto? Entonces, si es hidrófoba, tiene que unirse a un transportador para que pueda ser ¿qué? Transportado. Y vamos a tener otra característica muy importante de esa bilirrubina que vamos a encontrar inicialmente. A esa bilirrubina también se le va a llamar bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta, ¿cierto? Bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Y también vamos a tener otra característica de esa bilirrubina no conjugada o indirecta, de que como no es hidrosoluble, esta no se va a encontrar normalmente en ¿qué? En la orina, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de bilirrubinas en orina, no estamos hablando de la bilirrubina no conjugada, sino de la bilirrubina conjugada. Ya les voy a decir de dónde sale la bilirrubina conjugada. Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces, sucede que esta bilirrubina no conjugada, que les recuerdo ya cuántas veces le he dicho, que no se les olvide nunca, no quiero que esto se les olvide. Bilirrubina no conjugada es la misma bilirrubina indirecta, que es la misma bilirrubina que viene ligada a la albúmina. ¿Por qué viene ligada a la albúmina? Hombre, porque esta no es soluble en agua. Bien, claro eso, espero que eso quede claro. Si no, me pregunto. Bien, entonces, esa bilirrubina no conjugada va a tener, digamos que un lugar en el que se va a metabolizar, ¿cierto? ¿Dónde se va a metabolizar? Se va a metabolizar en el hígado, ¿cierto? Por tanto, ella va en circulación hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar al hígado. Cuando esta bilirrubina no conjugada llega al hígado, ella se va a separar de la albúmina, como ustedes observan aquí. Deja la albúmina y esa bilirrubina no conjugada va a ingresar al hepatocito. Bien, luego de que esté en el hepatocito, más específicamente en el retículo endoplasmático liso, esa bilirrubina va a sufrir un proceso de conjugación, ¿verdad? Un proceso de conjugación. ¿Cuál es ese proceso de conjugación? Hombre, esa bilirrubina que viene de, ya les muestro, esa bilirrubina que viene de por acá de este proceso, que ingresó al hígado, llegó al retículo endoplasmático liso, ¿verdad? Se va a unir a una sustancia que se llama ácido glucurónico, ¿verdad? Ácido glucurónico. Entonces, ¿cómo se llama la enzima que me va a catabolizar la conjugación de la bilirrubina? Se va a llamar la enzima UDP glucuroniltransferasa, ¿cierto? Uril difosfato glucuroniltransferasa. Entonces, ¿qué va a hacer esa enzima? Como les dije, me va a unir, digámoslo así, la bilirrubina que viene de por acá. ¿Con qué me la va a unir? Con una sustancia que se llama ácido glucurónico. Bien, entonces, luego de este proceso de conjugación, ya ahí sí me va a dar otro tipo de bilirrubina, que se va a llamar ¿cómo? Que se va a llamar bilirrubina conjugada. Bilirrubina conjugada. Ya esta bilirrubina conjugada no está unida a la albúmina. Recordemos que ya esta albúmina quedó por acá, volvió a circulación. Y esta bilirrubina conjugada sí va a tener una característica que la hace muy diferente a la bilirrubina no conjugada. ¿Cuál va a ser la característica de la bilirrubina conjugada? Que ya esta va a ser liposoluble, ¿cierto? Va a ser una bilirrubina de tipo va a ser una bilirrubina de tipo hidrosoluble, ¿cierto? Porque la otra es la que es liposoluble. Esta sí va a ser liposoluble. ¿Qué significa que sea liposoluble? Hombre, que si va a estar, por ejemplo, libremente en circulación y si la podemos encontrar en la orina. Entonces, luego de que en el hígado se produce ya esta bilirrubina conjugada, ¿verdad? Esto se le llama el proceso de conjugación.
esta bilirrubina va a irme por las vías biliares, ¿verdad? Por los conductos biliares, ¿hacia dónde? Hacia el intestino delgado, ¿cierto? Entonces, cuando esa bilirrubina llega al intestino delgado, la microbiota que se encuentra en el intestino lo que va a hacer es un proceso de oxidación con esa bilirrubina, que me la va a transformar en urobilinógeno, ¿cierto? Entonces ahí de bilirrubina me va a pasar a urobilinógeno. A su vez, ese urobilinógeno va a tener dos rutas, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la primera ruta? Hombre, se va a seguir oxidando hasta formarme unos compuestos que se llaman estercobilina, ¿verdad? Y urobilina. ¿Qué vienen siendo esa estercobilina y esa urobilina? Hombre, son unos compuestos que son unos pigmentos, ¿cierto? Que al igual que la bilirrubina van a tener un color, digamos que como amarillo tirando a anaranjado fuerte, ¿cierto? Y van a ser los responsables de darle el color a las heces, ¿verdad? Entonces, si esos dos compuestos que se forman a partir de la oxidación de la bilirrubina le dan el color a las heces, ¿qué podemos decir en los casos de que no haya esta bilirrubina aquí? ¿Cómo serán esas heces? Hombre, esas heces serán unas heces que van a tener, digamos que no van a estar pigmentadas, ¿de acuerdo? De igual forma, como habíamos dicho que este urobilinógeno es hidrosoluble, este puede pasar a ¿qué? A circulación, ¿verdad? Y una parte de él va a ser reabsorbido por el hígado, como lo estamos viendo aquí, va a ser reabsorbido por el hígado, y otra va a ser filtrada ¿en dónde? En los riñones. Y también vamos a encontrar urobilinógeno en la orina, que digamos que también va a ser responsable de darle el color característico que tiene la orina. Muy bien. Entonces, en resumen tenemos bilirrubina no conjugada o indirecta, y esta acá es bilirrubina conjugada o directa. Esta es liposoluble, esta es hidrosoluble. Esta va ligada a la albúmina, esta no va a ir ligada a la albúmina, sino que ha sufrido un proceso de conjugación. ¿Con qué se conjuga esa bilirrubina? Se conjuga con el ácido glucurónico, ¿verdad? ¿Dónde se conjuga? En el hepatocito, más específicamente en el retículo endoplasmático liso. ¿Qué ocurre después de esta conjugación? Ocurre que va por las vías biliares, ¿verdad? Hasta el intestino delgado. ¿Qué va a ocurrir en el intestino delgado? Hombre, las bacterias las van a oxidar formándome ¿qué? Urobilinógeno. ¿Qué va a ocurrir con ese urobilinógeno? Hombre, uno se sigue oxidando hasta formarme estercobilina, que le da el color a las heces, y otro va a ser ¿qué? Reabsorbido y va a llegar a circulación. Ese urobilinógeno reabsorbido en circulación, una parte de él va a llegar nuevamente al hígado para ser metabolizado, y otra parte va a ser ¿qué? Filtrada por los riñones. Y van a ser los encargados de darle el color a la orina y a las heces. Vamos a ver este párrafo interesante que yo encontré en un libro. Miren lo que dice. Normalmente se solubiliza mediante la conjugación con ácido glucurónico y se excreta en la bilis. Eso creo que se me escapó contárselos ahorita. Esto la forma en la que el hígado me deposita esa bilirrubina en el intestino es en la bilis. O sea, en la bilis nosotros tenemos un componente que viene siendo ¿qué? Que viene siendo bilirrubina. Existen tres razones principales por las que la concentración sanguínea de bilirrubina puede estar elevada. ¿Cuáles son esas tres razones principales? Una puede ser por hemólisis, ¿cierto? ¿Por qué por hemólisis? Hombre, porque hay un incremento en la degradación de la hemoglobina, y ese incremento en esa degradación de esa hemoglobina, ¿qué me va a generar? Me va a generar bilirrubina, ¿cierto? De modo que este mecanismo de conjugación, entonces aquí en este caso inicial, ¿será que nosotros hablamos de un incremento de la bilirrubina no conjugada o de la conjugada? Entonces aquí podemos decir que el incremento principal se da a expensas ¿de quién? De la bilirrubina no conjugada, ¿cierto? Porque es la que me sale inicialmente y va a estar más relacionada ¿a qué? A la degradación de la hemoglobina. Tendremos aquí otro caso. ¿Cuál es el segundo caso? Anomalías en el mecanismo de conjugación del hepatocito. Por ejemplo, imaginen ustedes que nosotros tengamos una alteración en esta enzima, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos esta enzima funcionando correctamente,
¿Será que podremos hacer el proceso de conjugación o no lo podremos hacer? Seguramente no lo vamos a poder hacer y eso va a impedir, que se me conjugue esa bilirrubina no conjugada o indirecta. Y también tenemos otro caso, que es en los casos de que haya obstrucción del tracto biliar. Vamos a ver el tracto biliar, esto que tenemos aquí. Vean que imaginen que esta bilirrubina viene viajando por aquí a partir de la bilirrubina conjugada del hígado, ¿verdad? ¿Cierto? Imaginen que esto viene viajando por aquí, viene bajando para llegar a encontrarse aquí con la bilis de la vesícula biliar y ser depositada aquí en el intestino delgado. Y en estos casos, ¿qué se podría presentar? Estamos hablando de obstrucción, ¿cierto? Imagínense que uno de estos conductos se encuentre obstruido. Imagínense que esto se encuentre obstruido. Entonces, ¿qué va a pasar con esta bilirrubina que viene por aquí? Hombre, estos tejidos que ustedes encuentran por aquí digamos que se les va a alterar la permeabilidad ante la presión que va a ejercer la acumulación de esos líquidos que nosotros encontramos aquí. Y si se altera esta permeabilidad, ¿qué va a pasar con esa bilirrubina? Hombre, me va a pasar a circulación, o sea, va a salir de estos canales, ¿verdad? Y me va a entrar ¿en dónde? En circulación. ¿Qué partes se pueden obstruir de aquí? Cualquiera. ¿Y cuáles pueden ser esos mecanismos de obstrucción? Pueden ser muchos. Por ejemplo, podemos hablar de litiasis, podemos hablar de carcinomas de la cabeza del páncreas, ¿verdad? Podemos hablar inclusive de infecciones que me disminuyan el calibre de estos conductos que yo tengo aquí. En fin, un sinfín de cosas. Entonces, yo quiero que sepan ustedes que ante esa obstrucción, estos canales se les va a ver alterada su permeabilidad y esas bilirrubinas van a ir a circulación. ¿Y cuál es la bilirrubina que va a ir a circulación? Va a ser la bilirrubina conjugada, ¿cierto? La bilirrubina conjugada. Y con esto vamos a ver algo muy curioso que dice acá. Veamos lo siguiente. El plasma puede tener bilirrubina conjugada y no conjugada. La primera es hidrosoluble, ya lo sabemos. La no conjugada no lo es, por lo que se une a la albúmina. Y desde ahí puede ser transferida a otras proteínas, como las de las membranas celulares. Es neurotóxica y si su concentración alcanza valores demasiado elevados, en un neonato puede causarle lesiones cerebrales irreversibles. Entonces vean de pronto unas trascendencias que tienen las bilirrubinas, por ejemplo, en los neonatos. Ahí les comento algo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en un recién nacido, que a veces ustedes por el intercambio de la hemoglobina fetal con la hemoglobina ya que se genera después, ellos les da cierta ictericia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es digamos que qué hacen los papás con esos niños? Digamos que los ponen a la luz del sol en las mañanas. Entonces, ¿qué objetivo tiene eso? Hombre, tiene el objetivo de que las bilirrubinas son muy sensibles a la luz, o sea que la luz las va a degradar. Y eso es algo también que debemos tener en cuenta con las muestras. Si nosotros tenemos una muestra para hacer un examen de bilirrubinas, debemos protegerla de la luz, tanto de la luz artificial del laboratorio como obviamente los rayos solares. ¿Por qué? Porque esta, con el paso del tiempo, si se somete a fuentes de luz, de radiación, se va a ir degradando y me va a dar valores inferiores a lo que lo tendría normalmente. Miren esto que está aquí. Cuando se excretan grandes cantidades de bilirrubina conjugada, la orina puede adoptar un intenso color anaranjado, especialmente si se deja reposar durante cierto tiempo. Y acá me dice, la combinación de heces pálidas y orina oscura, es típica en la obstrucción extrahepática de las vías biliares. Este trastorno suele ser resuelto mediante cirugía. De ahí la denominación de ictericia quirúrgica. Vamos a ver acá a nuestra imagen que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué? Déjenme borro aquí. ¿De qué nos hablaban ahora rato? De heces pálidas, ¿verdad? Con orina orina turbia, amarilla, fuerte, un color fuerte. A raíz de la obstrucción de vías, vamos a ver, nos dice de vías de las vías biliares. Entonces, ¿por qué se da eso? Por lo siguiente.
Imagínense que ustedes tienen un cálculo, una litiasis, alguna obstrucción, o de pronto este páncreas está inflamado, ¿verdad? Y me bloquea totalmente este conducto que yo tengo aquí. Entonces, sabemos que aquí viene ¿qué? Viene la bilirrubina, ¿cierto? Obviamente viene bilirrubina y viene otras cosas, pero vamos a enfocarnos en la bilirrubina. Viene la bilirrubina. Entonces, esta bilirrubina no va a poder llegar ¿a dónde? Al intestino. Entonces, si esta bilirrubina no me puede llegar al intestino, ¿qué va a suceder? No se va a poder formar urobilinógeno, ¿verdad? Tampoco se va a poder formar estercobilina. Si no tengo urobilinógeno, no tengo estercobilina, porque no tengo la bilirrubina, no me está llegando al intestino. Y ya habíamos dicho que esto es responsable en cierta medida de la coloración de las heces. Eso me va a explicar que el paciente tenga las heces como, que la gente tenga las heces sin pigmentación. Van a buscarme cómo se llama a las heces cuando están así de este tipo, unas heces que se encuentran sin pigmentación, especialmente en los procesos obstructivos de las vías biliares. ¿Y qué pasa con esta bilirrubina que yo tengo aquí? Porque si tengo bilirrubina aquí se me va acumulando. Hombre, esto va a perder la permeabilidad y esto me va a empezar a salir a circulación. Grandes cantidades, lo que no se pudo venir para el intestino se me va a ir ¿para dónde? Para la circulación. Y como ya yo les había dicho, si tengo esto en la circulación, ¿verdad? Digamos que esta bilirrubina me va a salir a la circulación, aquí más arribita, y entonces se me va a ir ¿para dónde? Para el riñón y me va a salir ¿en dónde? En la orina. Pero no me va a salir urobilinógeno, sino me va a salir ¿qué? Me va a salir bilirrubina aumentada en orina. Y de ahí a ese color tan característico que tiene ella. Entonces, teniendo en cuenta lo visto pues relacionado con el metabolismo de las bilirrubinas, ¿verdad? Con todo ese proceso que llevan, los procesos ictéricos, ¿verdad? Cuando hay un aumento de las bilirrubinas y hay una coloración amarillenta en la piel y en las mucosas, se van a clasificar de 3 tipos. Se van a clasificar de tipo prehepático, de tipo hepático y de tipo posthepático. ¿Cuáles vienen siendo aquellas ictericias prehepáticas? Hombre, aquellas que van a estar relacionadas con un aumento en la producción de ¿quién? De bilirrubina. Como por ejemplo en la hemólisis, ¿verdad? Como por ejemplo en la eritropoyesis ineficaz. Esos son solamente 2 ejemplos, no son los únicos casos que hay. ¿Cuáles van a ser las ictericias hepáticas? Hombre, aquellos que van a estar relacionadas directamente a procesos que me van a afectar el hígado, ¿cierto? Y si yo tengo afectado el hígado, ¿cierto? Voy a tener afectada la función del hígado. Y si sabemos que una de esas funciones en el hígado, en los hepatocitos, es conjugarme las bilirrubinas, entonces voy a tener problemas en la ¿qué? En la conjugación. Entonces, por ejemplo, en una cirrosis, ¿qué pasa en una cirrosis? Hombre, el paciente va a perder la funcionalidad del hígado y por tanto ese hígado no me va a poder ¿qué? No me va a poder conjugar la bilirrubina. Por lo tanto, esa bilirrubina se va a aumentar. En los casos, por ejemplo, de hepatitis isquémica, va a haber una falta de oxígeno en el hígado, va a haber un proceso isquémico y digamos que esta función también se va a alterar. Por lo tanto, no me va a poder ¿qué? No me va a poder conjugar esa bilirrubina. Bien. Esto que tengo aquí me lo van a consultar. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo en el síndrome de Hilbert y en este síndrome que tenemos acá? ¿Por qué se me aumentan esa bilirrubina en ese caso y cuál sería la que se estaría aumentando? ¿De acuerdo? Y vamos a tener también unas ictericias posthepáticas. ¿Cierto? Ya estas van a estar relacionadas más que todos a procesos obstructivos, que va a estar relacionado con el ejemplo que les di anteriormente. Entonces, en estos casos de las ictericias posthepáticas, digamos que sí va a haber el proceso de conjugación, pero va a ser que esa bilirrubina no
va a poder que depositarse en el intestino y ser degradada por las bacterias ni formarse orobilinol, sino que esto va a aumentar la permeabilidad, ¿verdad? Y me va a salir ¿a dónde? A circulación, ¿verdad? Va a salir a circulación. Por ejemplo, en cálculos biliares hay obstrucción, en la estenosis biliar hay obstrucción, carcinoma de páncreas, como les comenté, hay obstrucción, con laringitis va a haber que una obstrucción. Y esa bilirrubina que ya se conjugó no va a poder que no va a poder salir. Aquí podemos ver de pronto una tabla en la que, por ejemplo, en hiperbilirrubinemia, penchas de bilirrubina no conjugada. Fíjense que en los casos pues de que esto pues pueden ser esto por procesos hemolíticos, ¿verdad? O que pueden ser, bueno, hemólisis o eritropoyesis ineficaz, y también se pueden presentar en estos procesos no hemolíticos, no necesariamente relacionados con el aumento en la producción de esta bilirrubina no conjugada, sino por problemas en la conjugación. Como les dije aquí, que me consultaran esta enfermedad de Gilbert y la de Crigler-Najjar. Tenemos aquí, por ejemplo, en la hiperbilirrubinemia conjugada, ¿verdad? Que si en la ecografía, por ejemplo, también puede que encontremos que no haya colestasis. Entonces, estas dos enfermedades también me las van a consultar. O sea, no me van a extender tanto, sino solamente, ya que vimos todo el metabolismo de las bilirrubinas, ya van a ver entonces si es que hizo falta una enzima, si es que hay alguna obstrucción, si es que cualquier cosa. Entonces, ¿en qué consisten estas dos enfermedades? O si es que hay el hígado está pasando por algún proceso tóxico, lo que sea. Y aquí en la colestasis, que puede ser dentro del hígado o fuera del hígado. También podemos tener el caso de que esa hiperbilirrubinemia sea mixta, o sea, se aumente tanto la conjugada como la no conjugada, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, en los casos de también hepatitis agudas relacionadas con hepatitis virales o tóxicas. En hepatitis tóxicas pueden ser, por ejemplo, por algunos medicamentos como exceso de acetaminofén. Alcoholismo también puede ser un tipo de hepatitis tóxica. Y también puedan ser ya en hepatopatías crónicas, o sea, procesos hepáticos que ya lleven mucho tiempo. Como por ejemplo la cirrosis o una hepatitis crónica. En esa hepatitis crónica podemos tener, por ejemplo, hepatitis por virus de la hepatitis B que ya lleve, no sea de inicio agudo, sino que se vuelva de forma crónica, o sea, que se mantenga en el tiempo. Con respecto a estas hepatitis ya infecciosas, cirrósticas, cómo se aumentan las enzimas y eso, yo doy eso con ustedes por allá cuando estén en el octavo semestre. Pero por ahora me interesa pues que tengamos esto claro. Bien. Bueno, esto vamos a omitirlo aquí. Veamos acá. Entonces, si pudiéramos nuevamente, si pudiéramos clasificar, ¿verdad? Podríamos ver que estas ictericias las vamos a encontrar en los procesos hemolíticos. Otra vez se los digo, aquí tenemos, por ejemplo, en qué casos, ¿verdad? Puede ser unas ictericias hepatocelulares que ya tengan una afectación en el hígado, un problema en el hígado. Puede ser también en procesos de colestasis, ¿verdad? Pueden ser como por ejemplo las obstrucciones en la cirrosis, tumores primarios que me van a obstruir alguna de esas vías o cálculos biliares. Entonces esto es lo que nos concierne ahora mismo a lo que son las bilirrubinas y que me consulten las enfermedades, en qué consiste el proceso fisiopatológico puntualmente. No me van a extender tanto, sino pues cosas puntuales. Bueno,